Inge está ahí, me oye, me escucha.
Buenas tardes, jóvenes, señoritas, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, Lice. Buenas Buenas tardes, tardes, Daisy. licenciado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya están dando exámenes del segundo parcial o todavía no? Todavía, Lice. Ya ¿Todavía? estamos entrando, pero ya estamos entrando en Ya. esa etapa. Muy bien. Si quieren, podemos programar examen del segundo parcial. Estamos en el Seguridad Nacional. Bueno, hoy voy a avanzar el tema de la seguridad nacional, el tema del proyecto político militar en Bolivia. Tenemos avanzado 2, 3, puede ser la próxima semana si quieren ustedes. Si no, pues la subsiguiente semana. A ver, yo estuve leyendo esta mañana el periódico y lo único interesante que encontré fue el Campeonato Mundial de Ajedrez que se está realizando en Rusia. Después, lo de siempre, ¿no? La pandemia, las vacunaciones, el asesinato del presidente de Haití la semana anterior, ya han agarrado a los posibles asesinos. Bueno, no vi algo que sea así muy trascendental, que digamos, en las noticias de hoy. Si tienen algo que comentar, me dicen, Lice, comentamos. A ver, Daisy, adelante. yo le quiero hablar acerca de la vacuna cubana. Dice que ya han demostrado que tiene una eficacia de 92%. La vacuna Aptala. Sí, eres Daisy Morales. Sí, Lice. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes sobre la vacuna cubana? ¿Piensan que es mejor que las otras vacunas o igual o peor? Si ha Ah, demostrado el 92%, debe ser buena. a ¿Qué ciencia dicen cierta, ustedes? Seila, no, adelante. no se sabe, Lice, no se sabe, digamos, qué vacuna es más eficaz que otra. Unos aseguran que es el 100%, otros aseguran que no, y así está la población en duda también. Yo pienso que para que la población crea en esas vacunas y se vacune también. Pienso, ¿no? Sí. No hay Licenciado, una vacuna que diga 100% eficaz, ¿no? Eh, a ver, ¿qué dices, Judith? licenciado, buenas tardes. Buenas Quería decir tardes. sobre la vacuna. La vacuna de la cubana aún no se sabe porque todavía no está mandando de Estados Unidos el vacuna de Stremson. La Sí. De todas maneras, el hecho de que un país eh, latinoamericano, un país de habla española, un país de Centroamérica, de nuestra región, haya creado una vacuna, es muy positivo. Imagínense ustedes que países tan gigantes como Brasil no hayan creado ninguna vacuna. Argentina tiene laboratorios muy sofisticados en biotecnología, eh, pero no lo han hecho. Sí, Cuba lo hizo, ¿no? Eso ya dice mucho. Brasil, por ejemplo, es una potencia mundial, pero no, en esta pandemia no ha demostrado tener tanta tecnología como parecía. Cuba está compitiendo con Estados Unidos, con Europa,
con China. No, eso es muy bueno, muy positivo, a pesar de los problemas que tiene Cuba. Judith, adelante. Licenciado, otra cosa más de Estados Unidos también donó vacunas de un solo dosis, que la mayoría de las personas en Santa Cruz están haciendo fila, pero en los hospitales no están aceptando. ¿Los hospitales no están aceptando? Sí, o sea, las vacunas no. O sea, en los hospitales o a las personas no se está vacunando, licenciado. Ya. ¿Será porque no llegó? Porque la vacuna Johnson y Johnson es de una sola dosis, ¿no? Y parece ser que es eficaz. Ha donado 1 millón de vacunas mediante la cooperación COVAX. Entonces, con eso ya es representativo, 1 millón, pero es insuficiente todavía. Esperamos de que lleguen otros 5 millones de vacunas de distintos laboratorios, pero más parece que va a ser de China, el Sinopharm. Creo que va a ser como 3 millones. Pero de todas maneras intentan llegar a los 5 millones y medio para tener una inmunidad ya próxima a ser en Bolivia, una inmunidad próxima ya a que se haga realidad esa famosa inmunidad, para que el COVID sea pues como una gripe nomás. De todas maneras, aquí en Yayagua han vacunado ya la segunda dosis de AstraZeneca. Yo estoy en Yayagua, me hice vacunar ya y bueno, todo sin novedad. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que nos vacunemos, que alcancemos un 70% de vacunados y tener la inmunidad de rebaño, que dicen. Muy bien, juventud. Entonces, ahora avanzamos al tema que nos corresponde sobre el tema del proyecto político militar. Hemos estudiado los diferentes proyectos políticos anteriores a la Revolución del 52. Hemos estudiado el proyecto político de la Revolución del 52, que me parece que les gusta a ustedes, porque de los trabajos que me han presentado casi la mitad tenía ese objeto de investigación, y es evidentemente muy importante. Ahora vamos a ver las consecuencias posteriores de la Revolución del 52. A ver, veremos. Tema 6, el proyecto político militar. Una vez que terminemos todos los proyectos políticos, nos faltaría el proyecto político neoliberal, el proyecto político del MAS. Terminamos el proyecto político del MAS y entramos a hacer discusiones, análisis de coyuntura política. Ya les estoy preparando artículos de periódicos. Eso van a leer y vamos a discutir en clases los diferentes puntos de vista de la coyuntura política actual, ¿no? Ahí vamos a discutir e intercambiar opiniones. ¿Ya? La coyuntura política nacional actual. Pero seguimos avanzando con el tema 6 sobre el proyecto político militar. Este proyecto político militar, después de la Revolución del 52, ¿no? Después de que
el movimiento nacionalista revolucionario haya gobernado 12 años, ¿no? Ya saben ustedes, ha sufrido un golpe de Estado en 1964 por René Barrientos Ortuño e impone un nacionalismo militar, también populista. Y este proyecto político-militar tiene de derecha, tiene su contraparte con el proyecto político-militar de izquierda de Juan José Tozes. Eso ya hemos explicado en su momento. Entonces, el proyecto político-militar del 71 al 82. ¿No? Vamos a estudiar, siguiendo la metodología modular, el discurso político, el Estado que deriva de ese discurso, los actores de ese discurso y de ese Estado y las relaciones políticas de ese Estado. ¿Saben ustedes, no? ¿Qué es la política? No saben, es la política, política es Estado. ¿Ya? En realidad, como dice Althusser, política es el poder, ¿no? ¿Y dónde está el poder? Está en el pueblo, ¿no? ¿Y qué hace el Estado? ¿No? El Estado se apropia del poder del pueblo, ¿no? Entonces, vamos a seguir escuchando a Dussel en una segunda conferencia que he preparado para el segundo parcial sobre la política según Dussel. Entonces, entramos al proyecto político militar. El discurso de este proyecto político, saben que es vital el discurso, ¿no? El discurso es vital, ¿sí? Es más fuerte que las Fuerzas Armadas, más fuerte que el mismo Estado, el discurso, ¿no? ¿Por qué es más fuerte? Porque, decía Lenin, si convences a la mayoría de la población de hacer la revolución, seguro que haces la revolución. Pero si no convences a la mayoría de la población, ese discurso es mínimo, poco, para abarcar a la sociedad, para que la sociedad imponga una nueva política, es necesario el discurso. Entonces, en este periodo del 71 al 77, el discurso dominante es el discurso militar. ¿Por qué? El discurso militar se impone porque tiene un origen del conflicto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? Esa Guerra Fría no era tan frío como parece, porque había muchas guerras entonces, guerras calientes, podemos decir. Por ejemplo, Vietnam. En Vietnam, más antes en Corea del Norte, en Vietnam, ¿no? Después en el mismo sudeste asiático, guerras calientes. Pero la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, no Rusia. Rusia es una nación de algo más grande, como la Unión de Repúblicas Socialistas, se llamó, ¿no? Varias repúblicas, entre ellas Rusia. Entonces, el discurso político-militar que se aplica en Bolivia llega de este conflicto este-oeste. Al este está la Unión de Repúblicas Socialistas y al oeste está Estados Unidos y todos sus satélites.
¿no? Entonces, el origen del discurso político-militar. Como dice aquí, el proyecto político-militar tiene su origen foráneo, que llega de fuera, ¿no? En respuesta a los conflictos que globalizan el quehacer político de la época, conflicto este-oeste. La pregunta de investigación. ¿Cuál el alcance del discurso político-militar en la formación social nacional? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? Eso vamos a intentar explicar en esta clase, ¿no? Ya intentando responder a las preguntas de investigación. Y les dije que en el examen, para el examen saco de estas preguntas de investigación saco las preguntas. Van a disculpar, fui a enchufar la batería de la computadora porque esta mañana se quemó mi enchufe y ahora estoy con otro enchufe que está más allá. Voy a comprar un reemplazante esta tarde, algo que reemplace ese. Entonces, estamos en el discurso de la doctrina de la seguridad nacional. En realidad, el discurso del proyecto político-militar es el discurso de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consiste esa doctrina de la seguridad nacional? ¿No? Aquí están los tres cabezas que imponen la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Está Banzer Suárez, está Víctor Paz Estensoro y está Mario Gutiérrez, ¿no? Banzer es representante militar, MNS, Víctor Paz es representante del MNS y Mario Gutiérrez, representante de la Falange. Ustedes saben que la Falange y el MNS pelearon en el periodo de la Revolución Nacional, pero ahora miren, se juntan para imponer un estado de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, ¿en qué consiste ese discurso? ¿Cuál es el fundamento del discurso de la doctrina de la seguridad nacional? ¿No? Dice, para ellos, la guerra está por encima de la política, ¿no? La guerra está por encima de la política. Por tanto, el poder militar está por encima del poder civil. ¿Entienden ese razonamiento? Estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, ¿no? ¿En qué guerra? En la Guerra Fría, ¿no? Y como estamos en guerra, entonces hay preeminencia del poder militar sobre el poder civil. Entonces, el razonamiento de ese discurso. En ese periodo era prácticamente dominante, ¿no?
el discurso de la seguridad nacional, no del pueblo, pero era dominante claro, del poder económico de las grandes transnacionales y poder económico de las burguesías nacionales. Pero era un dominio absoluto, ¿no? Ustedes han estudiado el Plan Cóndor en sindicalismo, ¿no? Cómo imponen los militares a nivel continental la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, esa doctrina de la seguridad nacional tiene como fuente la doctrina del espacio vital. El espacio vital tiene su referencia fundamental en la escuela alemana, en la escuela política alemana, el espacio vital. ¿Qué significa el espacio vital? ¿No? Para los militares, el espacio vital es más importante incluso el espacio en donde vive. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para la doctrina militar chilena, ¿no? Para la geopolítica chilena, el espacio vital es el territorio boliviano, ¿no? Saben ustedes la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina militar, la doctrina de la geopolítica, ¿no? Entonces, eso es el espacio vital, ¿no? No es un territorio en donde se vive, sino un territorio que es vital para que el territorio donde se viva pueda permanecer y tener seguridad. ¿Entiende la doctrina de del espacio vital? Los que estudian en la Escuela Militar de Ingeniería, obligados a estudiar la geopolítica. Y también tiene su origen la doctrina de la seguridad nacional en la doctrina de la contrainsurgencia francesa, ¿no? La doctrina de la contrainsurgencia francesa, que ha implementado esta doctrina a Francia en su guerra colonial con Argelia. Y está basada también la doctrina de la seguridad nacional, no solamente en la doctrina del espacio vital, ni en la doctrina de la contrainsurgencia, sino también en la necesidad de evitar una tercera guerra mundial. ¿Entienden? ¿Cómo es la doctrina de la seguridad nacional? La doctrina militar, ¿no? Tiene sus fundamentos teóricos. No es decir, esa es la política, ¿no? Entonces, hay que evitar la tercera guerra mundial. Para evitar la tercera guerra mundial, pues implementan esa doctrina a la fuerza, ¿no? La doctrina militar. Había periodos en que no había Estado de Derecho, ¿no? Ya, yo tengo mi derecho, yo tengo, a ver, ¿por qué me han apresado a mí? Llamen a mi abogado. No, a uno le apresaban y a la cárcel, sin discusión. O lo mataban también, ¿no? Entonces, ¿cómo justifican esa doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Dice, hay que liberar el país. El país está en manos de los extremistas. Entonces, los militares, por la seguridad interna, tenemos que liberar de las manos de los extremistas, ¿no? ¿Quiénes eran los extremistas?
los comunistas. ¿Por qué? Porque hay que evitar la guerra entre el comunismo y el capitalismo. Esa es la doctrina militar. Tenemos que defender a la sociedad libre, nacionalista y cristiana. ¿No? Tienes como esa doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Tiene su justificación para ellos de que la sociedad debe ser libre, nacionalista y cristiana, ¿no? Todo lo que es contrario a al internacionalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es el enemigo principal para este discurso? El enemigo principal. Todos los que están contra el Estado de la seguridad nacional. Esos son los enemigos de este Estado. Por eso decían, ¿no? Que incluso deben andar con su testamento bajo el brazo, porque son enemigos del Estado de la seguridad nacional. Estamos estudiando el discurso de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Como lo que quiero que ustedes, como futuros políticos, cultos, políticos con conocimiento de la teoría política, ¿no? Ustedes conozcan, ¿no? Que los periodos históricos de un país, ¿no? Se diferencian por el discurso dominante de entonces. Ya les he dicho, en este momento, el discurso dominante es del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, es fundamental el discurso. Y ese discurso no es, pues, como nos pintan, ¿no? No, es un discurso con fundamentos teóricos, ¿no? Y es, como hemos visto, el discurso de la seguridad nacional tiene sus fundamentos teóricos. Entonces, ya hemos visto quién es el enemigo principal para esa doctrina, para ese Estado, ¿no? La doctrina crea el Estado. Entonces hay que luchar, es lucha anticomunista, ¿no? Claro, según la estrategia, como es lucha anticomunista, ¿no? Hay que pelear contra el enemigo interno, ¿no? ¿Quién es el enemigo interno? ¿No? Los que están en contra del Estado de la seguridad nacional, ¿no? Esos son los enemigos internos. Es el famoso discurso, ¿se acuerdan? Enemigo interno, enemigo externo, ¿no? Para los militares, el enemigo interno no estaba en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no? En Chile, que nos ha quitado el mar, no. El enemigo interno estaba aquí, en nuestro territorio, en nuestro país. ¿Quiénes eran el enemigo interno? ¿No? El comunismo interno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que evitar la guerra entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, esta es la lucha de clases, ¿no? De ese discurso se deriva el Estado. Ya les he dicho, el Estado no es una cosa permanente, que no cambia, ¿no? El Estado desde que apareció hasta que desaparecerá, no. El Estado va cambiando cada vez. ¿Cómo cambia el Estado? Con la doctrina, con el discurso, ¿no? Con la ideología. Discurso es ideología. Entonces, de la doctrina de la seguridad nacional deriva el Estado de la seguridad nacional. La pregunta de investigación. La pregunta de investigación. ¿Cuál el perfil que particulariza al Estado de la seguridad nacional? ¿Y cuáles sus atributos
en el cumplimiento de su misión política e ideológica, entonces eso vamos a intentar responder. Pero el Estado de la Seguridad Nacional, ¿no?, empieza manejando a los estudiantes de esta manera, ¿no? Esta es una foto que ha circulado en todo el mundo, cómo los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés han sido detenidos a los que se habían ocultado en la universidad, ¿no?, o a los que estaban, habían grupos que también estaban defendiendo a la universidad. Entonces, ese Estado, como todo Estado, tiene una constitución política del Estado, ¿no? Y hemos visto que la constitución política de 1880 da paso al Estado conservador. Después dará paso al Estado liberal y al Estado republicano. Pero el Estado de la Seguridad Nacional, ¿no?, se basa en un estatuto de gobierno. Esa es la diferencia. Miren ustedes los militares cómo se manejan, con estatutos, ¿no? Un estatuto de gobierno que ha sido aprobado en 1974, disponiendo la movilización nacional en torno a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice ese estatuto? ¿No? Justifica. Todo estatuto tiene su preámbulo, su justificación. Dice, se busca el respeto a la persona humana y a los valores cristianos de la cultura occidental, económicos, estimulando la inversión de capitales, ¿no?, contraponiendo al discurso comunista, por ejemplo, ¿no? Aquí habla valores cristianos, cultura occidental, ¿no?, inversiones de capitales extranjeros, ¿no? Hemos sido grandes exportadores de capital nosotros, ¿no?, con la era de la plata, del estaño, de los hidrocarburos, pero no hemos sabido detener ese excedente. Ese es el problema, no los capitales extranjeros, como ellos, como ellos ven así, que necesitamos capitales extranjeros, dar seguridad al capital extranjero. Esa es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Cómo se organiza el poder ejecutivo? Un poder absolutamente centralizado, en donde el presidente de la República, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas, pues es el encargado de nombrar a ministros, nombrar a miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los ministros de Estado, así como al comandante de la policía y al secretario general de la presidencia y secretarios. Sí, poder absoluto del presidente. Aquí tenemos fotos de, entonces, cómo, ¿no?, presidente, los militares, ¿no?, prácticamente en ese periodo han dominado reprimiendo al pueblo, ¿no? Está Banzer y está Videla. ¿Recuerdan ustedes de las Madres de Mayo? Las Madres de Mayo son mujeres que han perdido justamente a sus hijos en la dictadura de Videla. Hasta ahora se encuentran muchos desaparecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la dictadura de Videla a los que se oponían a su estado de la doctrina
de la seguridad nacional los fondeaba al mar y nunca más se sabía nada de ellos, ¿no? Esa era la dictadura de Videla en Argentina. Y en Chile también, en Bolivia también, en Chile. Bueno, ya les he dicho, no era un dominio prácticamente absoluto de esta doctrina de la seguridad nacional. Seguimos viendo el Estado, cómo estaba formado el Estado. El Estado de la Seguridad Nacional crea la Corporación de las Fuerzas Armadas, Corporación de Desarrollo de las Fuerzas Armadas, COFADENA. Se llama Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo, ¿no? Pero no de las Fuerzas Armadas, sino del potenciamiento nacional, ¿no? Reiterando en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas la participación de COFADENA en industrias y estratégicas, en industrias básicas y estratégicas del país. Esto van a preguntar a sus papás en qué consistía esta COFADENA. Prácticamente el poder militar quería absorber el poder económico con esta corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo. Y las empresas públicas, ¿no? Estaban manejados justamente por los militares, ¿no? Porque decían ellos, claro, el desarrollo es un concepto inseparable de la seguridad, y la seguridad un hecho que involucra al desarrollo. Vean ustedes cómo relacionan economía con seguridad. Para ellos la seguridad. ¿Queremos desarrollo? Tiene que haber seguridad, ¿no? Todas las empresas importantes en manos de los militares. La Comibol, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Corporación Boliviana de Fomento, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Deben encomendarse a los militares. Incluso es el periodo de los sectores militares, ¿no? Y se crea el Consejo Nacional de Reformas Estructurales. Sí, ellos no tienen órgano legislativo, no, tenían su órgano judicial, pero su órgano legislativo era estos consejos, ¿no? El Consejo Nacional de Reformas Estructurales, ¿no? ¿Y este consejo para qué era? Para identificar los objetivos nacionales y proponer reformas a la constitución política del Estado, ¿no? Para que el CONARE, otro consejo, ¿no? Pueda proponer designación de autoridades que este Consejo Nacional pueda proyectar para el desarrollo del país. Si se dan cuenta, todo estaba en manos de los militares, el poder absoluto de los militares. Tenemos el CONACE. Aquí hay CONARE, CONAL, CONACE. ¿Qué es el CONACE? El Consejo Nacional de Seguridad. Esto es el mando supremo del Estado generador de la democracia inédita propuesta, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad. Este consejo era el órgano máximo. ¿Quién era el que manejaba este consejo? El presidente de la República. Es el consejo, ¿no? Es el custodio de la seguridad y de la integridad del territorio, patria y defensa de los recursos naturales, la conservación de su soberanía y la independencia política, la unidad espiritual y cívica de los bolivianos. Ese era el CONACE, el consejo. Es prácticamente el órgano máximo del Estado de la Seguridad Nacional. ¿Y cuál era el perfil del Estado de la Seguridad Nacional? ¿No? Dice,
se puede responder a la pregunta de investigación, ¿no?, adscribiéndolo al proyecto de dominación política global, pues producida la fusión de las Fuerzas Armadas con el poder central acerca del tipo de sociedad que tiene que defender, el paso siguiente es el carácter organizativo, articulando los intereses de la sociedad civil con el Estado y la seguridad nacional. Toda la sociedad en manos de los militares. Entonces, es eso, ¿no? ¿Y cuáles serán los actores? Los actores, los partidos políticos, ¿no? Les recordaremos la teoría política de Carlos Marx. Dice, una vez que, como Carlos Marx dice, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su antojo, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente. Situación que realmente ocurre con el proyecto político-militar, dando lugar a la interrogante. ¿Cuál es el proceso que conlleva la instauración del Estado de la Seguridad Nacional? ¿Y cuál es la participación de los actores políticos en la concreción del mismo? Dos preguntas de investigación sobre los partidos o actores políticos. La seguridad nacional, ¿cómo encaraban estos militares la seguridad nacional? Prácticamente había que cesar para seguir viviendo. Aquí distingue el texto 4 momentos histórico-políticos. El inicio, ¿no?, la inserción militar en la política nacional mediante los programas comunitarios y paternalistas de la Alianza para el Progreso, con la denominación de acción cívica, ¿no? Cómo empieza la participación de los militares en la política nacional, con programas de acción cívica. B, la otra etapa, su presencia en la administración del Estado, junto con los partidos nacionalistas, 71-74. Ahí la foto que hemos visto, ¿no? Banzer, al lado está el jefe de la Falange Socialista Boliviana, y ahí, a su izquierda, el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Es el periodo en donde ya los militares implementan la administración del Estado. C, una tercera etapa, el proyecto autónomo, solo de los militares, con un claro dominio del Estado sobre la sociedad civil. Este concepto es bien importante. El Estado domina la sociedad civil en este periodo. Y por último, la crisis del proyecto, ¿no? Todo lo que existe tiene su inicio y tiene su fin, ¿no? La crisis empieza en el año 1982, ¿no?, para dar paso a los gobiernos democráticos. El actor principal del Estado de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas, por supuesto, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Y en sus inicios, hemos dicho, habían 2 actores políticos, el FSB y el MNS. Aquí hay una foto que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Cómo se va disparando contra una mujer indefensa. Así de valientes eran los militares entonces. Eso es una teorización sobre los partidos políticos. Eso
con calma lo van a estudiar. El actor principal, aquí se repite, las Fuerzas Armadas, la institución militar. Claro, ¿cómo van a ser actores principales si es con el monopolio de las armas? Han impuesto 7 años de dictadura. Entonces, este proyecto político de la seguridad nacional, ¿no?, empieza con Banzer y termina con Luis García Mesa Tejada. Después hubieron gobiernos militares también, pero eran gobiernos de transición para entregar al poder civil. En realidad el poder político está en el pueblo, en el poder civil. Eso en su momento vamos a estudiar, ¿no?, la contradicción entre sociedad civil y sociedad política. ¿Dónde está el poder real? El poder real en la sociedad civil. No porque queramos, sino que es así, ¿no? El poder se asienta en la sociedad civil. Seguimos con los actores políticos, pero no eran partidos políticos porque estaban prohibidos los partidos políticos, ¿no? Entonces, más bien habían contradicciones entre los militares. Entonces, aquí hay una respuesta, resumen, ¿no? El proceso que lleva a la instauración del Estado de la Seguridad Nacional en Bolivia responde a causas externas, como hemos dicho, evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, defender al capitalismo contra el comunismo. Ese es, ¿no?, un conflicto ideológico entre este y oeste. Este, el comunismo, oeste, el capitalismo. ¿Cuáles eran las relaciones políticas? Efectivamente, relaciones represivas, ¿no? ¿Y cuál era en realidad el espacio del capitalismo en este periodo? Era el capitalismo transnacional, ¿no? Aquí empiezan las grandes transnacionales a dominar el mundo. Y claro, defiende su mercado. A ver si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo lo que consumimos, un 80% de lo que consumimos es producto de las transnacionales, enemigos del comunismo. Claro, el comunismo peleaba contra las transnacionales. La democracia inédita para esta doctrina era pues la dictadura militar. Esa es la democracia para ellos. Así ellos concebían. Aquí tenemos una foto del militarismo chileno. Esto es un tema aparte, pero ha sido entre los gobiernos más sangrientos de lo que eran. Chile se destaca en ser más cruel, pero esa es la doctrina, la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? ¿Y cuáles eran las relaciones políticas de este Estado de la Seguridad Nacional? Como nunca se endeuda el Estado, sin precedentes, ¿no? La cuestión era prestar dinero, ¿no? Prestarse dinero para pagar las acreencias contraídas, ¿no? Entonces, esto en su momento van a ver, en este periodo es donde el endeudamiento externo ha crecido de manera gigantesca.
a pesar de que hubo grandes ingresos económicos para el país, pero igual el país fue endeudada por este poder militar. ¿Recuerdan ustedes dentro de las relaciones políticas el abrazo de charaña, ¿no? El abrazo de charaña entre Pinochet y Banzer, ¿no? ¿Por qué el abrazo de charaña? ¿No? Porque según el proyecto de estos dos jefes de Estado de las dictaduras chilenas y bolivianas, ¿no? Iba Chile a devolver el mar a su hermano Banzer, ¿no? Entonces, pero no esa devolución del mar no se efectiviza. ¿Por qué? Porque según la doctrina de la geopolítica chilena, ¿no? Podía devolver el mar, dice. Eso explica Pinochet, ¿no? Pero a cambio de otro territorio. Nosotros hemos pedido otro territorio y nosotros queríamos devolver el mar. Pero el gobierno boliviano quiso pagarnos y nosotros le hemos dicho que nuestro territorio no está a la venta, pero podríamos haber hecho un canje de territorios. Y ustedes van a ver cuando estudian la geopolítica de que lo más importante para la geopolítica es el territorio. Entonces, la declaración de Charaña se frustra en 1975 porque no hay un acuerdo. Las dictaduras militares del Cono Sur. Y bueno, ese era el periodo de la doctrina de la seguridad nacional. Ya saben, ¿no? Tienen su teoría política, su discurso, su estado, tiene sus actores políticos, que no son los partidos políticos, sino los propios militares, y tienen sus relaciones internacionales y nacionales. En lo interno, Bolivia como nunca se endeuda. En lo externo, pues tenía el proyecto de conquistar el mar boliviano, pero no se lleva a buen término por problemas de geopolítica entre estos gobiernos. Y bueno, ya estamos preparados para dar el examen del segundo parcial la semana que viene. ¿Qué les parece? La semana que viene, examen del segundo parcial. Listen, después de nuestros parciales sería, desde este lunes entramos en parciales. Sí, por favor, dice. ¿Cuándo tiene examen de parciales de ustedes? Desde la otra 26 semana. 26 de julio empieza, listen. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminan? A partir del 26 hasta 2 semanas, listen, va a durar. 26, 2 semanas, del 26 de julio. Pero más importante es la política. Sí, listen, pero nuestros parciales también. Listen. No, yo lo que quiero es que estudien, cuidado, piensen que con un trabajito voy a aprobar política nacional. Tienen que, ya les he dicho, ¿no? Tienen que ser, además de profesionales, políticos también. Si no, la universidad va a llorar sangre. ¿Sí? Mis profesionales salen para que la política, que después, ¿no? No, tienen que ser profesionales políticos y con la cabeza, no con el corazón. Podemos esperar entonces, la semana que viene podemos ver, podemos programar el examen, pero no perjudicar las clases, por favor, eso yo les pido. Ya no decirme, tenemos examen hoy día, ¿no? Si tienen examen hoy día, tienen examen y pasan clase conmigo, ¿ya? Eso les pido, por favor. Entonces, les llamo lista. Aguilar, Karina,
Si no están en su momento, ya no voy a volver atrás. Anabe Cleto. Presente, Lice. Muy bien, Cleto. Arteaga Silvia. Presente, Licen. Bien, Silvia. Caero Lisbeth. Presente, doctor. Muy bien, Lisbeth. Cala Zulma. Presente, Licen. Muy bien, Zulma. Calani Javier. Calle Dayana. Calle Adriana. Camata Jenny. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Castro Ana. Castro Lourdes. Presente, Licen. Muy bien, Lourdes. Chile Freddy. Chile Elena. Presente, Licen. Bien, Elena. Chino Richard. Presente, Lice. Bien, Richard. Choque Jenny. Presente, Muy Licen. bien, Jenny. Choque Wilford. Presente, Muy bien, Wilford. Cocha Lavinia. Presente, Licen. Bien, Lavinia. Cocha Colque Griselda. Presente, Licen. Bien, muy bien, Griselda. Muy bien. Condori Judith. Judith. Presente, Muy licenciado. bien, Judith. Cruz Gloria. Cruz Cuculi Lourdes. Esquivel Juana. Presente, Licen. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, Licen. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Presente, Licen. Muy bien, Claudia. Foronda Alfredo. Gómez Iber. González Adrián. Iber. Muy bien, Iber. Presente, González, presente, doctor. Dicen. González. González Adrián. Sí, dicen. Muy bien, Adrián. González Noemí. Presente, licenciado. Bien, Noemí. Huanca Verónica. Guaya Mari. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, Licen. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. López Zeina. Presente, Licen. Presente, Licen. Un ratito. Ibáñez, Ibaza Verónica. López, Licen. López Zeina. Sí, Muy licenciado. bien, muy bien, Zeina. Gracias. Luna Marcelo. Presente. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Mamani Daisy. Presente, Lice. Daisy, muy bien. Marza Seila. Presente, Lice. Muy bien, Seila. Mitma Alexander. Presente, Lice. Muy bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Presente, Lice. Muy bien, Israel. Zamírez Roxana. Zamírez Zonal. Presente, Lice. Muy bien, Zonal. Zibota Hermógenes.
Sánchez Emerson. Presente, Licen. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Vilca Isabel. Vilca Isel. Presente, Licen. Muy bien, Isel. Yapura Silvia. Presente. Muy bien, Silvia. Zamírez Roxana, está bien. Yapura Silvia. Está bien. Suiga Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Chávez Víctor. Condori Florencio. Morza Melanio. Zúñiga Vilma. Rodríguez Lucas. ¿Otra vez me llamó? Zúñiga Zúñiga Vilma. Zúñiga, ya, sí, claro que sí. Zúñiga. Está bien. Muy bien, entonces nos vamos a tomar tecito y nos vemos la semana que viene. Todo esto voy a subir al Moodle, la clase y las diapositivas. Ya, está bien. Está bien, dice. Hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego. Está bien, licenciado. Hasta luego, Hasta Licen. luego. Hasta luego.